Nuevo conflicto internacional que involucra a dos países que son hermanos, Ecuador y México. Vamos a hablar con Fernando Pedrosa, él es especialista en estudios asiáticos, doctor en procesos políticos contemporáneos, profesor investigador de la Universidad de Buenos Aires, que está con nosotros. Fernando, ¿cómo estás? Bueno, esto genera mucha repercusión. Países invadiendo embajadas, lo vimos en diferentes lugares, pero ¿qué pasó entre México y Ecuador? Bueno, ¿qué tal, Santiago? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? ¿Qué pasó? Te diría qué pasa todavía, ¿no? El día de hoy, el Consejo Permanente de la OEA, o sea, todos los países americanos del norte al sur, votaron un repudio a Ecuador por el ingreso a la embajada mexicana. Ese repudio salió 29-1, ¿no? Solo se opuso Ecuador, Claro, El Salvador se abstuvo, Argentina votó a favor del repudio. Pero el problema da para analizarlo un poquito más fríamente, ¿no? Lo que pasó fue que el ex vicepresidente de Correa, de Rafael Correa, Jorge Glass, acusado y condenado por corrupción, una pieza en el armado de carteles de narcotráfico, se exilió, se fue a esconder a la Embajada de México para no ser capturado por la justicia ecuatoriana. claro. Asilo político, esto lo hemos visto alrededor de la historia y durante muchas veces. Pregunto, ¿México puede dar asilo político a una persona sospechada de corrupción o condenada por corrupción? ¿Qué dicen las normas internacionales respecto a esto? Obviamente que Ecuador no puede invadir una embajada, pero la gran pregunta es, ¿no es que las embajadas son territorio de su propio país? Efectivamente, la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas dice que el territorio de la embajada es como un territorio soberano del país que pone la embajada, ¿no? Pero efectivamente Ecuador dice, bueno, pues este es un acusado, no es una persecución política, no es ideológica, pero el derecho un poco lo condena. Lo que te diría es que ya en el siglo XX esto pasó varias veces. Hay una película que ganó el Oscar, se llama Argo, que es una película que cuenta la invasión a la embajada norteamericana en Irán, ya en los años, a principios de los 80 sería. Lo que te puedo decir es que hoy en el mundo las reglas no importan, Santiago. Este es el problema central. Lo de Ecuador-México es un síntoma. Cuando Rusia invade Qué difícil Ucrania, eso que dijiste, porque ayer escuchaba un comentario de un periodista muy conocido, con mucha relación con el oficialismo, que decía algo así como que ya no importan las reglas, esto es así y hay que acostumbrarse a que esto sea así, que un presidente pueda hablar mal de una persona civil, que una embajada ataque a otra, que un país determine por su propia idiosincrasia romper reglas. Estamos en una etapa de un mundo que rompe reglas. ¿Y hasta dónde llega, no? estamos en, Porque estamos al borde entonces de un conflicto bélico en cualquier momento y de escalada mundial. Mirá, las reglas de juego del mundo se construyeron después de la Segunda Guerra Mundial, hace Claro. mucho. Y nunca se volvieron a reformar y la realidad cambió mucho. O sea que hoy, si bien hay reglas escritas, son reglas anacrónicas que nadie cumple. Por eso tenemos un mundo plagado de conflictos bélicos muy importantes, por decir Ucrania, el máximo, o Israel y Gaza. Bueno, tenemos varios, ¿no? Entonces lo que está pasando es que no hay reglas porque hay un conflicto que está irresuelto, que es entre Estados Unidos y China. A ver quién manda en el mundo. Claro. El que manda va a construir las reglas. Pero mientras tanto no se defina eso, es un momento de transición, un momento conflictivo. Y entonces es muy difícil esperar que haya reglas de juego. No hay Claro. reglas de juego y hay que sobrevivir en eso. Y se pelean, Fer, los que quieren estar bajo el ala de uno, bajo el ala del otro, y hay como conflictos o combates de fondo, no combates principales. Te pregunto respecto a este conflicto real. Una embajada en México de Ecuador que es invadida por Ecuador, ¿con qué medios? ¿Cómo llegan estos policías? ¿Son los mismos que se sublevan de la embajada o tiene apoyo de la policía local de México? Mira, la embajada tiene personal civil, tiene diplomáticos, no tiene personal
digamos, militar ni Ujú. armado. Entonces es tomado por la policía ecuatoriana, que entra de forma violenta y se lleva al prisionero. Yo te diría que en el mundo de hoy eso es una anécdota, ¿no? Lo que hace falta pensar es cómo hacemos reglas de juego para que un mundo sea seguro. En la Guerra Fría, cuando Estados Unidos combatía con la Unión Soviética, había reglas. Es decir, había un conflicto por el poder, pero había un consenso en las reglas. La ONU era un espacio de organización, de control. Hoy eso no existe. Entonces, ¿por qué no existe? Porque esas reglas están viejas. El Consejo de la ONU lo integran con veto y poder de veto 5 países, por eso se crea el G20, para a ver si eso tiene alguna legitimidad Claro. de algún tipo. Pero yo te diría que hasta que no haya reglas de juego, y esto no va a ser va a faltar bastante para esto, consensuadas por todos los actores, vamos a tener tiempos inciertos y tiempos violentos. Así que hay que ¿Cuál va a prepararse ser, para los Fer? años que vienen. Sí, yo creo que sí, Fer. ¿Cuál va a ser la condena de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, respecto a Ecuador? Porque cuando vemos condenas de diferentes países, hemos visto en el caso de Rusia bloqueos económicos, bloqueos comerciales. ¿Esto es simplemente no estamos de acuerdo y pasa, o tiene alguna consecuencia para el Ecuador? Mira, por ahora son consecuencias políticas, te diría, y no tantas. Te quiero recordar para hacer algo de contexto. Este es el año con mayor cantidad de elecciones en la historia. Rusia, Estados Unidos, India, Corea, y México y Ecuador tienen elecciones. A fin de mes Ecuador tiene un plebiscito muy importante por el tema de la seguridad, por el tema de que las Fuerzas Armadas van a entrar o no en la defensa de la seguridad interna, y en México hay presidenciales. O sea que Claro. ambos presidentes también usan esto como una forma de tomar centralidad en su política doméstica. Entonces también acá se mezcla un poquito, como también en Gaza, las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Claro. Está todo mezclado. Una bajada de línea directa. La situación hoy es la persona que estaba recluida en la Embajada de México fue tomada nuevamente por Ecuador y hoy está en Ecuador para ser juzgado, y México no reclama a esa persona. Bueno, lo quise asilar, vinieron, los llevaron, o México está haciendo algún reclamo de que le devuelvan a a la persona que estaba dentro de su territorio. No, eso ya me parece que es cosa juzgada, ¿no? Es decir, lo tomó Ecuador, el tipo está condenado por la justicia ecuatoriana, ya tiene 2 causas condenado, Ujú. me parece, y es un tipo que además tiene mucha información sobre cómo se organiza la política de los carteles de la mafia con Maduro, también en México. Acá se empiezan a jugar un montón de intereses un poco más oscuros que también pueden explicar esta decisión, que es además Claro. la voluntad del gobierno ecuatoriano de entender. ¿Vos te acordás que hace un mes más o menos hubo un levantamiento muy fuerte Ujú. de los carteles ecuatorianos contra el Sí, gobierno? claro. Entonces, bueno, también Una, se juega esto, una ¿no? forma de mezclar un poco todo, y también teniendo en cuenta que no hay represalia alguna respecto a sacar un prisionero de la embajada. Bueno, esto también va a sentar un precedente para que cualquier país que tenga algún exiliado que quiera ir a buscar, lo vaya a buscar. Total, no hay consecuencias. A veces las reglas Sí. hay que tenerlas para evitar esto, ¿no? Porque perpetrar esto sin consecuencias es muy fácil. Si tuviera consecuencias, alguien más lo pensaría. Gracias, Fer, como siempre.